Aquí comienza una nueva agenda económica PM en CNN Chile y que muestra cómo en Frutillar fue el primer lugar en que Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei van a coincidir. De hecho, está el encuentro anual de la Cámara de Comercio de Santiago, también de la ANAC, el gremio automotriz, y también de los dueños de camiones de carga. Son 3 o 4 eventos gremiales en los cuales los 3 candidatos principales a la moneda van a coincidir. El primero de ellos entonces fue el Salmon Summit en Frutillar y Colombo iHorse tiene los detalles. Permisología, descentralización y ley Lafkenche fueron las principales materias que se abordaron durante esta jornada desde Frutillar en el Salmon Summit 2025, que invitó a 3 candidatos presidenciales, Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei, para que ellos presenten sus propuestas en el rubro de la salmonicultura, además de conversar sobre temas relevantes como la innovación del sur de nuestro país. Se encabezaron esta actividad, como ya decía, los candidatos presidenciales, pero también dirigentes de los diferentes gremios que conforman Salmon Chile. También estaba su presidente Arturo Clement, quien hizo un discurso para finalizar este foro que, como ya decía, contó con la participación de más de 1.200 personas que estaban inscritas aquí en la ciudad de Frutillar, en la región de Los Lagos, justamente para conversar sobre temas relevantes para esta zona de cara a la elección presidencial. Así que vamos a pasar a revisar de qué se trataron las principales propuestas que presentaron durante este martes los 3 candidatos presidenciales en este foro al cual fueron invitados. Pasamos a revisar las declaraciones. Tengo sumamente claro el rol que juega el sector privado en esto. Y tengo sumamente claro que en materia de permisos tenemos que hacer esfuerzos. Pero también tengo sumamente claro que esos esfuerzos tienen que ir orientados a mejorar la vida de todas las personas. El valor del trabajo fundamental. Las empresas se mueven en función del aporte que hacen sus trabajadores y trabajadoras. Y mejorar las condiciones salariales de nuestro país es un esfuerzo que debemos hacer. Algunos han criticado mi propuesta de salario vital y yo les quiero decir que no hay nada más peligroso para un país que la gente con el sueldo que gana no pueda llegar a fin de mes. Como en Noruega, vamos a establecer límites de carga ambiental por zona y uso de tecnología para fiscalizar, porque queremos fiscalizar no solamente para sancionar, sino sobre todo para prevenir. No queremos virus. No queremos ningún tipo de problema, por eso hay que hacer prevención. Como en Canadá, hay que tener un ordenamiento costero, pero con base científica y con participación local. Y no un caballero o una señora en Santiago que hace las cosas a su arbitrio sin tener absolutamente ninguna idea de lo que pasa acá. Lo que partió con una finalidad legítima se ha desvirtuado hasta convertirse en una herramienta de chantaje político. Bajo el alero de la ley Lafkenche, más de 1.000 solicitudes se mantienen paralizadas. Concesiones y proyectos a lo largo de toda la costa sur están paralizados. Le proponemos al país una desregulación sustantiva, sin complejos, una rebaja efectiva de impuestos para incentivar la producción y una rebaja del gasto político. Claro, coincidencias, decía de hecho Susana Jiménez, presidenta de la CPC, al terminar este foro, coincidencias entre los 3 candidatos presidenciales que tienen que ver obviamente, como ya lo mencionábamos, con la permisología, con la descentralización, también obviamente con el fomento de esta actividad que se ejerce en la zona. Arturo Clement, el presidente de Salmon Chile, también se refirió a este foro, decía que es positivo para el país que los 3 candidatos presidenciales pudieran conversar con el mundo empresarial, porque también cabe mencionar, es el primer debate que se realiza en el gremio empresarial con los 3 candidatos presidenciales. Incluso decía la candidata del oficialismo, Janet Jara, es la primera vez que visita Frutillar y la primera vez que tiene un debate presidencial con sus contendores luego de haber triunfado en la primaria presidencial. Así que también vamos a pasar a revisar cuáles fueron las conclusiones que sacaron desde el gremio de los salmones en voz de su presidente, Arturo Clement, de Salmon Chile. Pasemos a revisar. La conversación se centró mucho en lo que es el sur, en lo que es la salmonicultura y pudimos escuchar de los 3 candidatos de que tienen una visión positiva de la salmonicultura, de que quieren que la salmonicultura crezca, que generemos más desarrollo en el sur de Chile, que la gente tenga más bienestar. Además, súper contentos de que este haya sido el primer debate de ellos en el sur. Y acá lo importante es que existe un consenso transversal político respecto a la visión de la acuicultura.
la alimentación mundial va a requerir de la acuicultura y Chile tiene una oportunidad gigantesca y que debemos aprovecharla independiente de cuál sea el color político que nos gobierne. Bueno, un encuentro entonces que estuvo marcado por las propuestas justamente de los abanderados presidenciales, priorizando lo que es la permisología para que estos proyectos en el rubro de la salmonicultura puedan surgir y también duplicarse, decían, importante también desde el gremio, así como también la innovación en la región de los lagos y en todo el sur de nuestro país. Un gremio ya se reunió con Kast, Jara y Matei por separado. Fue la Sociedad Nacional de Agricultura, le entregaron distintas propuestas y también es muy importante saber cómo vieron el ánimo de los candidatos. Lo conversamos con el presidente de la SNA, Antonio Walker, a quien vemos en pantalla. Antonio, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, usted en los últimos días se reunió personalmente con José Antonio Kast, con Evelyn Matei y ahora último con Janet Jara. Quisiera preguntarle, ¿cómo vio el ánimo de los candidatos específicamente respecto a las propuestas que ustedes le hicieron? Bueno, Nicolás, fue una muy buena experiencia que un gremio pase del diagnóstico a las propuestas, ¿no? Nos reunimos con José Antonio Kast, con Evelyn Matei, con Janet Jara, esperamos reunirnos con otros candidatos también. Hicimos un programa agrícola para los candidatos presidenciales. Fue muy bonito cómo se elaboró este documento, porque convidamos a los de la Sociedad Nacional de Agricultura a trabajar 2 días a nuestra sede para hacer esta propuesta. Una propuesta con los pies en la tierra, una propuesta que abarca más de 40 temas, más de 75 medidas, que tiene 5 ejes muy transversales, y la verdad es que recomiendo la experiencia porque cada gremio sectorial le haga una propuesta a los candidatos presidenciales es un tremendo aporte. Los vi muy compenetrados con la propuesta nuestra, muy atentos a la data que estamos mostrando, porque queremos derribar prejuicios, queremos derribar mitos con datos, ¿no? Y también con propuestas muy concretas. Este es un trabajo de más de 8 meses que hemos hecho y la verdad es que vi mucho interés en los 3 candidatos a poder, ¿no es cierto?, fortalecer, potenciar nuestra agricultura. Y Antonio, hicimos ¿sí? ver, ¿no es cierto?, el potencial que tiene nuestro sector. Sí, quisiera preguntarle porque yo sé que como líder gremial no se va a manifestar, al menos por ahora, por uno de los candidatos en cuanto a su preferencia, pero al menos en sintonía, al menos en interés, ¿vio a algún candidato más receptivo, más interesado respecto a las propuestas que ustedes le hicieron? No, la verdad, Nicolás, que vi a los 3 candidatos muy interesados, los 3 candidatos muy buenos alumnos, pusieron mucha atención, ¿no es cierto?, en nuestra exposición del documento, y la verdad es que yo creo que cualquier candidato presidencial toma muy en cuenta este mundo rural, toma muy en cuenta estas 263 comunas rurales que tiene Chile, toma muy en cuenta en cómo poder, ¿no es cierto?, fortalecer este sector que como misión tiene producir alimentos y también producir fibra, porque el sector forestal es muy importante. Me llamó la atención, ¿no es cierto?, que cada uno haya concurrido a la Sociedad Nacional de Agricultura, le haya dedicado mucho tiempo, ¿no es cierto?, a entender, a estudiar el documento. Después tuvimos una conferencia de prensa donde ellos hicieron ver, ¿no es cierto?, la importancia de estas 75 medidas, y estoy seguro que cualquiera de los 3 que llegue va a implementar y va a tomar en cuenta muchas de estas 75 medidas que hemos propuesto. Son muchas propuestas, por supuesto, pero ¿cuál fue la principal que ustedes les sugirieron, la que usted le dedicó más tiempo, la que más tiempo conversaron con los candidatos? Quizás fue la misma con los 3, o quizás puede decirme la que más tiempo conversaron con cada uno de ellos. Sí, mira, yo diría, Nicolás, que este proyecto está dividido en 2 partes, ¿no? Una, lo que dice relación con el Ministerio de Agricultura, donde proponemos muchas
propuestas, valga la redundancia, a ODEPA, al SAC, a CONAF, a INDAP y a la Comisión Nacional de Riego, ¿no? Son temas relativos al Ministerio de Agricultura. Pero también hay una segunda parte que ocupó gran parte del tiempo, que son más transversales, como es el tema del agua, todo lo que dice relación con la infraestructura hídrica de Chile, todo lo que dice relación con la seguridad en el mundo rural, ¿no? Porque hemos visto cómo las bandas de crimen organizado se han desplazado a las distintas comunas rurales. También le hicimos ver el tremendo impacto que tiene la agricultura en cómo adaptarnos al medio ambiente, cómo ser parte de la solución del cambio climático y no el problema del cambio climático. Toda la adaptación que tiene que tener la agricultura respecto de este nuevo escenario que es el cambio climático, y también le manifestamos nuestro interés en que nosotros como agricultura queremos mitigar el cambio climático, queremos ser parte de la solución del cambio climático y no del problema del cambio climático. También otro tema, el cuarto tema, es cómo aumentar las exportaciones, porque las exportaciones traen muchas divisas, generan mucho empleo, el mundo va a demandar un 50% más de alimentos y ahí Chile tiene una gran oportunidad. Quisiera retomar el hilo, Antonio. ¿Qué fue lo que les dijo cada uno de ellos? Partamos con Janet Jara. ¿Qué propuesta les dijo ella a usted para la agricultura? La verdad, Nicolás, que ella más bien escuchó. Yo creo que se sorprendió con varios números de esto, porque nosotros quisimos derribar los mitos porque hemos escuchado a algunos senadores de, ¿no es cierto?, su sector que hablan de cómo aumentar la demanda interna, de que, ¿no es cierto?, hay muchos grupos económicos que son depredadores, incluso se refiere a la agricultura, y derribamos muchos mitos, derribamos muchos prejuicios, ¿no? Y ella nos hizo ver, ¿no es cierto?, yo diría que los tres candidatos, ¿no?, la tremenda importancia que tiene para ellos, para sus programas presidenciales, la agricultura y la producción de alimentos, ¿no? Yo creo que más que ellos hacernos propuestas, escucharon nuestras propuestas. Sin ninguna duda, uno de los temas más relevantes de las conversaciones fue el agua, ¿no? La agricultura ocupa el 73% del agua, ¿no? Y nosotros transformamos el agua en alimento. Nuestra misión como agricultores es alimentar, ¿no? Y hablamos mucho de la construcción de embalses, desaladoras, infiltraciones de acuíferos, tecnificar el riego de Chile, el trasvasije de agua. Yo diría que el agua fue un tema muy central porque Chile solo riega 900.000 hectáreas. ¿Antonio? De 70. ¿Sí? ¿Y los tres que se comprometieron al desarrollo de embalses? Bueno, yo también le hice ver a la Janet Jara, candidata presidencial, ¿no es cierto?, que habíamos visto con cierto temor que el gobierno actual había empezado el gobierno con mucho prejuicio respecto de las desaladoras y de los embalses. Y creo que eso se corrigió muy tempranamente en el gobierno. Y ella así lo reconocía, porque siempre, ¿no es cierto?, hay muchos mitos, hay muchos prejuicios respecto de los embalses principalmente y respecto de las desaladoras, ¿no? Y le hicimos ver la importancia cuando analicemos el impacto medioambiental que tiene un embalse o que tiene una desaladora, de ver el balance respecto de cómo impacta en el medio ambiente, ¿no? Y creo que también ahí derribamos muchos prejuicios, muchos mitos, le hicimos ver lo que está ocurriendo en Perú, ¿no? Ellos van a regar 2,6 millones de hectáreas, Chile solo riega 900.000 hectáreas. También acá hay un dato muy central, Nicolás. Si tan solo aprovecháramos el 20% del agua que vierte al mar, pudiéramos duplicar la superficie de riego ¿Antonio? de Chile, ¿no? Eso tiene un tremendo impacto en el crecimiento agrícola de Chile. Y ya que estamos hablando de Janet Jara, ¿habló con ella de la idea de subir a 750.000 pesos el salario mínimo? No lo hablamos, pero sí el sexto eje que nosotros tenemos en nuestro documento es el tema laboral, ¿no? ¿Y qué le hicimos ver? ¿Cuál es la mejor política laboral? El pleno empleo.
lo más efectivo para aumentar los salarios, el crecimiento económico, el pleno empleo, ¿no? No es bueno lo que está ocurriendo hoy día. Tenemos un 8,9% de hombres desempleados y más del 10% de mujeres desempleadas. Entonces le hicimos ver la importancia que tiene la flexibilidad laboral para que pueda haber, ¿no es cierto?, mucho mayor empleo, y creemos sinceramente, ¿no? Ok, las 40 horas, conversamos respecto a las 40 horas, pero creemos que imponer un salario mínimo alto fundamentalmente va a afectar a los pequeños y medianos agricultores. El 99% de los agricultores de Chile, Nicolás, son pequeños y son medianos. Por lo tanto, mientras tengamos una agricultura más grande, más pujante, más humana, más rentable, más sustentable, empleemos más personas, el salario va a subir, ¿no? Y creemos que esa es la mejor política laboral de un país, el pleno empleo y el crecimiento económico. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, muchas gracias por contarnos acá en Agenda Económica los temas que desarrolló junto a José Antonio Kast, Evelyn Matei y también Janet Jara. Que tenga una buena semana. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso mostramos cómo las empresas están mostrando diversas opciones para invertir en medio de la creciente incertidumbre global y también local. Y también suben las críticas a la idea de eliminar ya sea total o parcialmente la unidad de fomento. Ya volvemos. Tal como los comenté antes de hacer la pausa, la recomendación de los expertos es diversificar inversiones ante el actual escenario global y local que muestra más factores de incertidumbre, tal como lo explica Pilar Gutiérrez. El aumento de la incertidumbre a nivel global se ha vuelto una constante en el último tiempo. El alza de las tensiones geopolíticas y la escalada en la guerra comercial de Estados Unidos son las principales fuentes, pero no las únicas. En ese contexto se han consolidado ciertas tendencias de inversión a nivel local y global. Tecnología conectada con la inteligencia artificial. Estamos viendo, por un lado, inversiones muy potentes en compañías ligadas a inteligencia artificial, pero por otro lado también, indirectamente, vemos que la energía o compañías o el sector energético también es clave conectado con la inteligencia artificial. Por lo tanto, también vemos un cierto flujo de capitales o de inversión hacia estas compañías. Esto en un escenario de mayor volatilidad internacional, donde la guerra comercial no es el único factor que repercute. Los expertos mencionan también el efecto que puede tener el paquete de reformas fiscales de Estados Unidos sobre su economía, ya que reduce impuestos y aumenta el gasto, lo que puede aumentar el déficit fiscal y elevar más la deuda pública de ese país, cercana a 120% del PIB. Para la economía local, un expresidente del Banco Central advierte que no se debe minimizar el impacto que un eventual arancel al cobre puede tener para Chile. Observo alguna gente que dice, bueno, pero esto va a ser una cosa menor, que no va a tener impacto. Yo creo que hay que tener cuidado, no porque los impactos hayan sido acotados hasta el momento, no nos van a afectar. O sea, Chile es una economía pequeña y abierta, y el hecho de que se pongan aranceles de esa magnitud ciertamente nos afecta. Entonces yo creo que hay que tener cuidado antes de sacar conclusiones optimistas. Hay que tener cuidado de sacar conclusiones optimistas antes de ver los reales efectos que esto pueda tener. Y es que algunos expertos e incluso el gobierno han advertido que la política arancelaria de Trump tendría un efecto más bien moderado sobre la economía chilena, como resultado de la diversificación de mercados exportadores. A nivel local, el año de elecciones también aumenta la incertidumbre por las distintas propuestas de los candidatos. El principal factor es lo que está pasando afuera en el mundo, principalmente la política arancelaria de Estados Unidos y los conflictos bélicos que afectan directamente la importación de combustibles fósiles. A nivel local, naturalmente está el plano de las elecciones presidenciales en Chile y parlamentarias. Considerando todos los factores, la recomendación principal que hacen los analistas es diversificar el portafolio de inversiones para minimizar el riesgo y seguir la tendencia en tecnología. Hay productos como los ETF que son productos que nos van a permitir o poder conectarme con estas megatendencias, es decir, estar invertido en las principales empresas o aquellas que tienen más capitalización y que mejores resultados tienen. Diversificación con protección de sectores que pueden ser de metales preciosos, como por ejemplo el oro, pueden ser interesantes
para defendernos en caso de que realmente veamos una caída brusca como consecuencia de la volatilidad o la incertidumbre internacional. Son las claves que entregan los expertos para los interesados en invertir ante la creciente dificultad de hacer proyecciones en un entorno económico cada vez más impredecible. En la misma instancia, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, criticó el proyecto de ley que busca eliminar o reducir parcialmente el uso de la unidad de fomento. La verdad es que lo único que traería en el corto plazo es un aumento de las tasas nominales y un aumento en el costo del crédito inmobiliario y por lo tanto afectaría al sector inmobiliario. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas medidas. La eliminación de los UF no es una cosa que uno simplemente la vaya a hacer porque se le ocurrió o porque por algunas razones pueda parecer razonable, sino que hay que ver cuáles son los impactos que eso tendría. Y claro, en principio uno podría decir que hay muchas cosas que están en el UF que no van a seguir subiendo con la inflación. Bueno, pero los contratos nuevos que no se van a poder hacer en UF, ¿van a ser más caros o más baratos que los actuales? Y lo más probable es que para cubrir ese riesgo inflacionario terminen siendo más caros. Antes de terminar la agenda económica PM de este martes, les tengo dos noticias. La primera la vemos en pantalla. El Tribunal Constitucional no acogió a trámite la impugnación que buscaban parlamentarios oficialistas para detener la ley que reduce los permisos sectoriales. Entonces, de esta manera, falta la revisión tradicional del TC para que ese proyecto, que como lo hemos visto acá, reduce la permisología, sea aprobado a ley. La otra noticia es que Osvaldo Macías fue ratificado como superintendente de pensiones. Se hizo el concurso a través de la alta dirección pública y Macías entonces continúa a cargo de esa superintendencia. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sigan con nosotros acá, CNN Chile.